Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Aquí volvemos, la segunda hora del Espacio en Blanco está ya lista. Los saludos para todos los que ahora estáis sintonizados, tanto en Radio 1 como en Radio 5 y en la radio online en cualquier parte del planeta, que sabemos que son muchas. Saludos desde España, un placer que estéis ahí. Saludos también a todos los que a lo largo de la semana nos descargáis en el podcast, haciéndonos uno de los programas más descargados de toda la radio. Un placer que estéis ahí. Recordar que nos vamos a Belmez y que queremos que estéis con nosotros, si no podéis escuchar el programa especial que estamos preparando aquí en Radio Nacional. Estáis invitados a venir, entrada gratuita en el museo. Vicente, una preguntita. ¿Por qué dos gemelos, si nacieron al mismo tiempo y en el mismo sitio, pueden ser tan diferentes de carácter? Pregunta. No son tan diferentes, ¿eh? Sobre esto sí que hay un estudio muy interesante. Además, curiosamente, la autora es mi mujer, Esquís, que elaboró un estudio sobre los gemelos, donde se comprueba cómo cada una de ellas o de ellos, cada uno de las dos personas, uno asume la característica solar y el otro asume la característica lunar de esa misma carta astral. ¿Sí? Hay muchísimas cosas que son semejantes entre ellas, muchísimas cosas, y desde luego muchos acontecimientos paralelos en el tiempo también a ambas, que es eso una de las cosas curiosas en los gemelos. Pero lo más interesante es ver cómo se reparten los papeles, ¿no? Y una asume, o una persona asume el papel más dominante y el otro más sumiso. Una asume el papel más extrovertido, la otra más introvertido. Una el papel más casero, más hogareño, y la otra que sale más, ¿no? Pero es decir, que una cumple con la función solar de esa carta astral y la otra con la función lunar. Vale, dentro de un poquito vamos a entrar en eso de la astrología china, pero preguntan, hay multitud de preguntas. ¿La carta astral indica cuál va a ser tu destino o puedes cambiarlo contradiciendo la carta astral? Es decir, ¿estamos predestinados? ¿La carta astral te ayuda? Esto es muy difícil, ¿no? Nadie puede pronunciarse de una manera dogmática al respecto, si somos libres o estamos determinados, ¿no? Desde luego la astrología tampoco puede decirlo. Yo creo que estamos mucho más determinados de lo que imaginamos, tanto en temperamento como en destino. ¿Sí? Pero como no lo sabemos a ciencia cierta, como no lo podemos demostrar tampoco, y como ya grandes mentes se han ocupado a lo largo de la historia para tratar de dilucidar esto, y nadie se ha llevado el gato al agua, entonces yo siempre pienso que es probable que estemos determinados en un 50% por la genética, los astros, etcétera, ¿no? Como cada vez se comprueba más a medida que avanza la ciencia o el conocimiento, pero con ese otro 50% que no estamos determinados, ¿qué hacemos, no? Y ahí es donde me interesa la intervención de la astrología, porque la astrología te puede poner luz a muchas zonas oscuras, puede desvelar muchos rincones de tu alma, de tu destino, y ayudarte cómo enfocarlo, cómo encaminarlo mejor, ¿no? Y ahí es donde la astrología cumple un papel de guía y un papel de terapeuta también. Enseguida vamos, como digo, a esa parte de la astrología china. Sin ser una panacea, sí te puede ayudar eso a descubrirte muchas cosas, ¿no? Sí, la astrología lo que ayuda es eso, es en plan terapia, es ayudar a conocerte, a saber quién eres, a saber cuál es tu potencial, a ser consciente de algunos fallos que tienes, y también a saber en qué momento de la vida estás y cómo enfocarlo. Vale. ¿Se ven las muertes en ella? Normalmente no es un tema, primero no es un tema que se estudie en astrología, ¿no? No le interesa al astrólogo estudiar ese tema, entrar en esos temas tan escabrosos y tal, pero sí que es cierto que en gente que ha muerto prematuramente, como James Dean y tal y cual, pues suelen tener lo que nosotros llamamos el regente natal, el planeta más fuerte o más importante de su carta astral, en la casa 8. Ese, por ejemplo, es un tipo de juego que aparece mucho en gente con muertes prematuras y que en estudios estadísticos así se demuestra. Vale. 2012 preguntan. Hemos entrado en otro momento vibracional, no se terminó el mundo. ¿Qué pasó?
Bueno, los mayas nunca dijeron nada de que se iba a terminar el mundo, y se han puesto en boca de ellos muchas cosas que nunca dijeron, ¿no? Es cierto que se terminaban esos 13 Bactunes de la quinta era solar y que ahora empiezan los otros 13 Bactunes de la próxima era solar. No la sexta, como algunos dicen, sino otra vez la primera era solar, porque son 5 que luego dan vueltas y empieza otra vez la primera, ¿no? No pasa absolutamente nada. Para los mayas ese fin de ciclo es para entenderlo nosotros, pues como para nosotros es el fin de un milenio. Acaba un milenio, empieza otro. Es un cómputo de tiempo artificial, pero no tiene que ver con los astros y por lo tanto no pasa absolutamente nada. Vale. Al final te preguntaré cuándo terminaremos esta crisis en la que estamos metidos. 3 y 11, 2 y 11 las Islas Canarias. 900, 137, 137. Por si queréis seguir preguntando, nos vamos a China. Y desde entonces, los años se suceden en el orden de animales, cada ciclo de 12 años. Conozcamos más detalles de la astrología china. Poco tiempo tenemos para ello, pero vamos a esbozarlo. ¿Qué signo eres tú en la astrología china? Caballo. Caballo. Bueno, la diferencia entre una y otra. Entre la astrología que nosotros practicamos, que no sé cómo se llama, occidental. Sí, la astrología occidental y la china. Bueno, la verdad es que hay paralelismos, ¿no? Y el paralelismo fundamental entre la occidental y la astrología china es que ellos, al hacer un horóscopo cada año, lo que hacen es como si fuera un horóscopo jupiteriano. Para nosotros y para todo el mundo, Júpiter da una vuelta al Sol cada 12 años aproximadamente, es decir, que Júpiter está un año en cada signo, pasa un año cada signo, ¿no? Y entonces es como si ellos, en lugar de tomar el Sol como referencia, tomaran a Júpiter para determinar los signos. Y lo curioso es que funcionan, ¿no? Porque los zodíacos se han descubierto por el ser humano en todas las culturas en función del lugar, en función de las condiciones de ese lugar, ¿no? Cada uno ha descubierto su zodíaco y todos los zodíacos encarnan profundas verdades, ¿no? Y es muy interesante cómo el horóscopo chino puede desvelarte caracteres que son muy alucinantes, que te puede dar el chasis de tu personalidad, el esqueleto básico en 4 pinceladas, como pintan los chinos con esas caligrafías tan espectaculares. Pues es muy interesante cómo se describe la personalidad, ¿no? ¿Puede ser un complemento de la astrología occidental o te descubre más cosas? Sí, puede ser un complemento. No, porque la astrología... Bueno, hay que tener en cuenta que primero sí puede ser un complemento. No puedes descubrir más cosas porque la astrología china que conocemos aquí o que practicamos aquí es una astrología limitada. La gente, por ejemplo, que cree que el horóscopo de aquí o la astrología de aquí es solo Aries, Tauro, tal, los signos, se equivocan. La astrología va mucho más allá. Pues en China pasa lo mismo. En China los astrólogos chinos hacen un tipo de astrología que es compleja, que es difícil, bueno, no es tan compleja, hay que estudiarlo como todo, pero que no se limita únicamente a los 12 signos, va más allá. Y si vas más allá, entonces sí que captas más detalles de la personalidad. Pero si no, con los 12 signos, pues es como hablar aquí de los 12 signos y nada más, ¿no? Pero sí que es cierto que es un gran complemento y hay que tener en cuenta 2 cosas importantes que normalmente la gente no sabe. Una, que el ascendente en el zodíaco chino es importantísimo. Determina tanto como el signo al que perteneces. Y ahí va muy claramente marcado por horas, ¿no? Según la hora que se ha nacido. Y otra, los elementos. Los 5 elementos chinos son absolutamente fundamentales y solo ellos, de por sí, saber a qué elemento perteneces, ya te da unas pautas que te deja boquiabierto. Ya. ¿Cada animal pertenece a un elemento? No, los elementos se suceden cada 2 años. Y un elemento es cada 2 años porque un año es yin y el otro es yang, ¿no? Ahora, por ejemplo, el día 10 de este mes de febrero entramos en el año de la serpiente de agua, ¿no? Entonces, después de 2 años de agua ya se pasa al metal y así va cambiando. Después del agua viene la madera, perdón. Y así van alternándose los 5 materiales, pero cada década se completan y vuelve a empezar la siguiente década otra vez y se siguen turnando 2 años cada elemento. Una de las cosas que a mí me llamó la atención la primera vez que fui a Asia era que en todos los sitios había astrología.
mucho más que aquí en nuestro mundo, ¿no? Ellos siguen siendo muy fieles a esa tradición. Muchísimo más. De hecho, apuntabais lo de si los calendarios son lunisolares, son lunares, son solares y tal, ¿no? Este es un calendario lunisolar, porque el calendario chino, el zodíaco chino, cambia todos los años en enero o febrero. ¿Por qué? Porque cambia siempre cuando se produce la conjunción del Sol y la Luna, o la luna nueva, es lo mismo, en el signo de Acuario. Ese es el momento que este año se producirá el 10 de febrero, y este es el momento que determina el cambio del año chino. Por lo tanto, es un calendario lunisolar. Pero es cierto, allí la gente lo utiliza tantísimo que, de hecho, no ha habido manera de quitarlo de la sociedad. La sociedad sigue rigiéndose. Si un occidental, tú vas allí a China y le preguntas a alguien su fecha de nacimiento, te hablará en plan occidental. Pero entre ellos, cuando se preguntan la fecha de nacimiento, se dan los datos en plan del horóscopo chino, ¿sí? Se hablan de otro calendario, ¿no? Y es decir, está tan arraigado en las costumbres sociales y para las festividades y demás que no ha habido manera de eliminarlo, y sigue dominando muchos de los rituales para la sociedad china. De hecho, pues para marcar bodas, para iniciar negocios, para inaugurar edificios, etcétera, etcétera. Ya. Quizá la última pregunta. Quizá la astrología ha sido, o bueno, es la heredera de un saber que se remonta al principio de cuando el universo nos hablaba, y a los poderosos de los diferentes tiempos no les interesa que eso se siga manifestando, que esté a la luz, y por eso se meten con ello, etcétera, etcétera. No lo sé, Miguel. Yo creo que el ser humano, hay muchas cosas que también se complica demasiado a veces, ¿no? Y que entra en polémicas y en complicaciones que no debiera. Lo bonito que es el descubrimiento, y sabiendo y partiendo de la idea base de que todos somos muy ignorantes, y que lo que sabemos cada uno en nuestra parcela es muy poco, ¿no? Y que lo que tenemos que buscar es el punto de unión, el nexo que nos permita aprender un poco más, descubrirnos y descubrir cuál es nuestra maravillosa conexión con el cosmos, que al fin y al cabo somos algo minúsculo en el cosmos, ¿no? Y yo creo que estemos aquí en esta nave Tierra navegando por el espacio, somos tan afortunados de estar viviendo esto. Y a mí me parece absolutamente fascinante que haya una disciplina, una rama del saber como la astrología, que se interese por ver cómo vibramos con los astros y cuáles son nuestros ciclos y las determinaciones que hay de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Por contar, como eres de la familia, vas a seguir viniendo cuando termine esta crisis. Decías que en el 2020, alguna vez que hemos hablado, todavía nos queda tanto. Bueno, esto corresponde a la actual cuadratura Urano-Plutón, que siempre que ha habido a lo largo de la historia es una crisis que dura 10-12 años aproximadamente. La última más parecida a esta fue la de los años 30, precisamente, con la misma cuadratura Urano-Plutón, que coincidió con la crisis de Wall Street, que la gente se tiraba por las ventanas y demás, y fue una década absolutamente dolorosa. Pero también es cierto que las grandes crisis están para remontarlas. Los mismos planetas nos enseñan que todo es cíclico, y lo importante es surfear esta crisis de la mejor manera posible, tratar de aprender de ella y de mejorar como individuos y como sociedad, como raza, ¿no? Pues vamos a surfear, si te parece. Vamos a ver. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más de ese zodiaco chino o de alguna de las suertes que tú llevas por encima, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? Pueden saber de mí o de mis contenidos entrando en la web, por ejemplo, www.buenosaugurios.com, o en luzdeluniverso.com, que es el blog, y ahí pueden ver cantidad de contenidos. Ha sido un placer. Espero que vuelvas al programa. Me estaba acordando ahora, ¿sabes? Este señor se estaba bañando en un río al lado del mar en Costa Rica, disfrutando como un niño pequeño, pegando gritos. Y tú también, Miguel. Que sigamos haciendo nuestras aventuras. Sí, señor. Fuerte Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Algo de información acerca del próximo programa, y vamos a meternos en casos de abducciones que ponen los pelos de punta, ya veréis. Más noticias de nuestra próxima salida, nuestro próximo plan del espacio en blanco. Decíamos que era la semana que viene. Nos ponemos en contacto con Pedro Justicia Herrera, el alcalde de Belmez de la Moraleda. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos enclavados dentro de este parque natural de Sierra Mágina. Vaya sitio chulo, ¿eh? Perfecto, es un lugar con unos paisajes pintorescos preciosos. Sí, vaya sitio chulo. Y gracias por la invitación a que seamos el programa que va a inaugurar ese centro, ¿no? Gran centro, ¿no? Sí, bueno, yo desde aquí, como alcalde de Belme de la Moraleda, invitaros a todos los amantes de los fenómenos paranormales, puesto que aquí convivimos con el fenómeno de las caras, que permanece desde hace ya 41 años. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, seguidores del misterio de Belme, aquí tenéis cuatro décadas aún por resolver. Próximamente es evidente que se inaugurará el Centro de Interpretación de las Caras de Belme, que es un edificio donde se relata desde que aparecieron las caras hasta momentos actuales, pasando por la figura de María Gómez. Y cómo no, los análisis de los numerosos investigadores y versiones de los distintos investigadores que han visitado la localidad de Belme. Y hasta ahí nos vamos el próximo viernes e invitamos a todos nuestros oyentes, a la gente que quiera acercarse. Dime una cosa, Pedro, ¿tú qué opinas de las caras? Bueno, yo lo que opino de las caras es que, como bien he dicho, que llevamos aquí 41 años con el fenómeno y aún el misterio está sin resolver. Yo, cierto es que cuando visito la casa se me pone el vello de punta. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir del fenómeno? ¿Tú viviste, Pedro, esos años en los que iban tantísima gente, 15.000 y 20.000 personas a ver las caras? Bueno, yo estaba muy pequeño, puesto que yo nací en el año 1969, tengo ahora 43 años, y llevamos con el fenómeno 41, es decir, que yo era muy pequeño y aún no apreciaba la cantidad de vecinos, de visitantes que venían a la localidad. Sí. Cierto es que, bueno, a lo largo del tiempo sí es cierto que han venido bastantes y numerosos vecinos y visitantes, pero que, bueno, es un fenómeno que ahora prácticamente tenemos menos visitantes de lo que es la realidad. Hasta que vayamos allí y se inaugure ese centro y verás cómo vuelven otra vez, seguro. Dime una cosa, seguro que sí. Gracias al fenómeno de las caras, Belme de la Moraleda y casi toda la Sierra Mágina se dio a conocer a toda España. Hay que agradecerle mucho, ¿no? Sí, gracias al fenómeno de las caras, Belme de la Moraleda no se conoce solamente en España, se conoce a lo largo y extendido de este planeta llamado Tierra. Belme vas por los lugares de los distintos, por cualquier punto de la nación y prácticamente Belme lo conocen por el fenómeno de las caras. Sí, señor. Hay otras muchas cosas aparte de las caras para conocer en ese lugar, esos paisajes, como tú dices, ese aceite y todas esas cosas chulas que hay por ahí. Pedro, ahí está la invitación. Próximo viernes a partir de las 19 horas. Dinos el centro, ¿dónde está? Bueno, el centro está ubicado en los solares de un antiguo colegio. Es decir, teníamos un colegio, lo hemos ubicado en otro lugar y digamos que en ese espacio de terreno es donde se ha ubicado. Tenemos un parque, el Parque de la Cultura, que la llamamos en homenaje a todos los alumnos y profesores que han estado en el centro. Y está enclavado en el Parque de la Cultura. Parque de la Cultura. Cualquier persona que quiera ir por allí, estáis invitados, entrada libre, viernes 8 de febrero a partir de las 19 horas, el espacio en blanco con un montón de invitados va a estar ahí. Y luego viene el presidente de la Diputación a inaugurar el centro, ¿verdad? Sí, se le ha hecho, como Diputación tiene también su aportación en el centro de interpretación, se le ha hecho extensiva la invitación y claro, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes Martínez, no ha dudado en estar ese día en el lugar. Perfecto, pues yo te agradezco, Pedro, que nos hayas elegido a nosotros para ir a hacer ese programa que va a ser histórico sin duda. Te veo dentro de unos cuantos días, una semana, allí en Belme de la Moraleda y súper agradecido. Agradecido a vosotros. Fuerte abrazo. ¿Quieres dar la página web de Belme para la gente que no lo conozca, eche un vistacito y vea las maravillas que hay? Sí, la tenemos ya en la página creada. Sí, ¿me dices la dirección? Sí, www.belmedelaMoraleda. belmedelaMoraleda.es. belmedelaMoraleda.es. Pues muchas gracias, te digo, Pedro, nos vemos en una semana. Fuerte abrazo, que te lo daré cuando lleguemos por ahí. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Stanley Kubrick, Soledad Puertolas, Antonio Carlos Jobim Forges, 6 grados de separación. Audrey Hepburn, Henry Mancini, Mahatma Gandhi. Con Paula Ayer. Es lo que algunos llaman la teoría del pequeño mundo. Alguien conoce a alguien que conoce a alguien que a su vez conoce a alguien. 6 grados de separación. Buscamos a ese alguien. La madrugada del domingo a las 4 en Radio Nacional. Solo hacen falta 5 intermediarios.
Espacio en Blanco te lleva a vivir el misterio en primera persona. Desde Belmez de la Moraleda te invitamos a seguir ese inquietante misterio de las caras de Belmez. Su historia, los testigos, las investigaciones, las voces del más allá. Será un programa único que no puedes perderte. Aquí, en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Ya entramos en el tiempo de Miguel Pedrero, que hacía bastante que no venía. Buenas madrugadas, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Dices que no has estado en Belmez. Jamás he estado en Belmez. Ya, uno de los sitios donde yo más miedo he pasado, y a mí me encanta pasar miedo, ha sido en esa casa. Tremendo lo que allí ocurre. Escuché el programa, sí. ¿Verdad? Tremendo lo que allí ocurre. Espera que conteste. Mucha gente está diciendo que que quiere venir, entrada libre, no hace falta pagar nada, a partir de las 7 de la tarde en el Parque de la Cultura, decía Pedro, el alcalde de Belmez, entrada gratuita. Lo que pasa que tratar de llegar pronto porque no hay muchas plazas y creo que ojalá seamos muchos. ¿A dónde nos vamos hoy o qué nos traes? No nos traes más vistas, luces que hay por ahí, ¿no? Es otra cosa hoy. Bueno, vamos a hablar del fenómeno OVNI, pero... Desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto de vista. En las últimas semanas he estado dando bastantes tumbos por España, siguiendo diferentes casos relacionados con el fenómeno OVNI. Algunos oyentes nuestros, ¿no? De gente que nos escucha. Sí, muchos de oyentes nuestros, ¿no? Sobre todo, últimamente me veo mucho con militares. Qué curioso. Muchos militares nos escuchan. Muchísimos militares nos escuchan y es habitual, mucho más habitual de lo que nos podamos pensar, que en bases militares, sobre todo en bases aéreas, en escuadrones de vigilancia aérea, sucedan todo tipo de incidentes OVNI, algunos tremendamente espectaculares. Hablamos de aterrizajes, apariciones de humanoides y todos los militares que trabajan en estas bases, si no han vivido ellos mismos un fenómeno de este tipo, saben de compañeros en esa misma instalación que han experimentado este tipo de fenómenos. Por lo tanto, aprovecho para animar a todos aquellos militares que nos escuchan, que nos escriban al mail del programa, espacioenblanco@rtve.es, o a mi correo electrónico personal, que es miguelpedrero@hotmail.com, y por supuesto siempre respetamos el anonimato de nuestros informantes. Es curioso porque mientras que antes, cuando hablabas de estos temas hace tiempo, la gente se reía de cosas de locos, cuando escarbas un poco hay mucha gente, lo digo muchas veces, de mucho nivel metida en el asunto y que han tenido experiencias. Muchísimo. Sobre todo gente, yo también he tenido oportunidad de hablar con gente del ejército y te asombras de la cantidad de cosas que te pueden contar off the record, porque no pueden contarlo muy por ahí. Además suelen ser una muy buena fuente de información, porque una persona que vive este tipo de experiencias, en este caso un militar, comienza a interesarse por el tema, por lo tanto empieza a preguntar a sus compañeros, empieza a recabar datos, etcétera, etcétera, y es muy interesante. Bueno, ¿qué casos nos traes hoy? Bueno, pues dos de los casos que he tenido la oportunidad de seguir, como te digo, en las últimas semanas, son dos casos de abducción, de secuestro. Déjame que dé las gracias por esa miel que nos han regalado de uno de tus testigos. Gracias. Muy bien, pues si quieres nos vamos al primer caso de los dos. Comentaré alguno más si nos da tiempo, si no lo dejaré para otra semana. Este es un caso muy especial porque sucede en una instalación militar y estamos hablando En España. Estamos hablando de una abducción, es decir, el secuestro por parte de una supuesta nave extraterrestre a dos militares en una instalación del ejército, en este caso el ejército del aire, en España. Tenemos más casos de este tipo, iremos dándolos a conocer en las próximas semanas. Pero el hecho que nos ocupa sucede en noviembre del año 1994, aproximadamente a las 2 de la mañana. Dos soldados estaban haciendo guardia en una base aérea del sur de España. De momento no diremos cuál, porque estamos en pleno proceso de investigación, ¿no? Uno de estos soldados observa un destello muy potente en el cielo, avisa a su compañero. Bueno, este le dice que él no ha visto nada, y en ese momento surge otro destello muy potente, una luz blanca que inunda todo el suelo de una blancura extrema, ¿no? Le sorprende mucho porque
el cielo está totalmente despejado, es decir, que no hay rastro de tormenta, no han escuchado ningún trueno. Bueno, les llama la atención. Pocos segundos después ven otro destello similar y entonces ya localizan cuál es la zona de la que proviene esa luminosidad. Y bueno, sin pensárselo dos veces, se dirigen hacia esa zona, ¿no? Así nos contaba Javier, uno de los militares, lo que sucede a continuación. Lo escuchamos. Y hacia allí nos dirigimos, hacia el límite de la valla de la base, para poderlo ver ya en campo abierto, donde venía el destello de luz. Y bueno, y una vez ya mirando el horizonte nocturno, vamos, lo que se puede divisar en la oscuridad medio en campo, vimos esa misma luz la vimos claramente, empezó como una especie de esfera, un tamaño normal, vamos, sí, comparable como la luna, podríamos decirle, pero con una luz que emitía, que lo dejó todo en blanco, todo lo volvió blanco, y desapareció la luz. Pasó otra luz, y entre esa luz, la primera esfera blanca y la siguiente esfera blanca, hubo una distancia por lo mejor de unos 20 centímetros y ya no la volvimos a ver. Dos esferas, sí, militares acostumbrados un poco, bueno, a ver cosas, a estar ahí. Fíjate que, como muchos otros casos de este tipo, da la sensación de que es una escena con un principio y un final, es decir, que falta algo en el medio, es decir, ellos ven una esfera que emite un potente haz de luz hacia ellos y luego observan esa misma esfera pero ya desplazada. Sin embargo, no han visto el desplazamiento, ¿no? Eso ya les inquieta, eso ya les parece extraño. Bueno, esta esfera desaparece y es entonces cuando se llevan la gran sorpresa. Escuchamos. Mi compañero y yo, pues alucinados con el asunto, pues comentamos, tío, esto ha sido increíble, esto que hacemos lo comentamos allí, porque claro, esto no es una cosa que tú vayas después tampoco comentándolo. Le dije al compañero, digo, mira tío, seguimos con la guardia y vemos después qué es lo que hacemos, y se lo comentamos allí a los cuerpos guardia. Claro, también éramos militares, ¿no? Aunque sea de estos de reemplazo, pero éramos militares y estábamos allí, que no sabíamos si teníamos que darle parte al comandante o no dárselo. Claro, miramos el reloj y nosotros teníamos que haber terminado la guardia a las 3 de la mañana aproximadamente, a las 3 de la mañana, y eran las 5. Habían pasado 2 horas sin que se hubieran dado cuenta. 2 horas, ellos calculan que algo más, entre 2 horas y media y 3 horas y media, es decir, si tenían que acabar la guardia a las 3 de la mañana, ellos calculan que serían poco más de las 2, es decir, ni siquiera serían las 3 de la mañana. Y cuando miran el reloj, después de esta experiencia, de esta escena un tanto inconexa, parece que con un principio y un final, se dan cuenta de que son las 5 de la mañana. Bueno, llegan 2 horas tarde al relevo de la guardia, ¿no? Escuchamos a Javier lo que nos comentaba a continuación. Salimos corriendo, a vez de que habíamos retrasado tanto la llegada al relevo de la guardia, pues salimos corriendo para donde estaban todos los compañeros, que allí estaban todos formados, los tenía el comandante de la guardia como de reprimenda a nuestra tardanza, ¿no? Los tenía allí a todos formados y llegamos nosotros y le explicamos al comandante de la guardia que es lo que había pasado. Cualquiera se creía esa explicación, ¿no? Que claro, estoy en ovni por ahí, pierdo 2 horas, ¿no? Llego tarde. Ellos llegan, se encuentran al comandante, al jefe de la guardia, tenía formados a todos los soldados, les estaba echando una reprimenda enorme, los tenía formados, diciéndoles hasta que estos dos no vuelvan, vosotros estáis aquí toda la noche, porque pensaba que se habían escapado o habían acudido a cualquier sitio, ¿no? Ellos llegan, le cuentan al mando lo que ha pasado y me decía mi informante Javier que se arrepintieron enormemente de hacerlo, porque resulta que este hombre estaba interesado en el fenómeno ovni y lo estuvo toda la noche en la pista de aterrizaje de la base aérea mirando hacia arriba por si volvían a aparecer los ovnis, ¿no? Javier no recuerda nada más, simplemente sabe, él y su compañero, que perdieron
entre, como digo, 2 horas y media y 3 horas y media de sus vidas, pero no se acuerda de absolutamente nada de lo que sucedió en este tiempo. Sí le llama la atención o le sorprende especialmente las características tan extrañas de esa luz que los enfocó. Lo escuchamos. La sensación no era incómoda en ningún momento, ni era de que yo estuviera afuera, ni que yo estuviera dentro. Yo estaba en la luz blanca, esa potente. Esa luz no la he vuelto a ver yo nunca. Una luz, cuando te vienes de un punto, ¿sabes?, siempre te crea una sombra por el otro lado, ¿no? Aquí no, la luz lo invadía todo, las cosas dejaban de perder su definición, su forma. Qué bonita definición eso de estar ahí metido dentro de la luz, ¿no? Sí, era algo, decía, tan potente que no, uno ni se veía las manos, ni se veía ninguna parte de su cuerpo. Pero es más, cuando avanzaba en la entrevista, en la conversación con Javier, él me reconocía que su sensación es que no estaba dentro de la base, que cuando se encontraba dentro de esa luz... ¿Estaba fuera de allí? Sí, estaba en otro sitio. Yo tenía la sensación de que yo estaba solo. De que yo estaba solo, yo no tenía la sensación de que hubiera nadie conmigo. Ni mi compañero, ni nadie, ¿sabes? Pero tampoco tenía sensación de frío, que por ejemplo sí la tenía cuando estaba, ya te digo, eran las 1, las 2 de la noche y hace fresquillo en noviembre en medio campo. Y tampoco tenía esa sensación de frío. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Es curioso, Miguel, porque casi todas las experiencias de abducciones tienen este tiempo, ¿no? Hay algo que se pierde ahí en medio, Sí. No recuerdan lo que hay y luego tienen que hacerles hipnosis para poder sacarles esa información. ¿Ha ocurrido con esos testigos? ¿Se le ha hecho algún tipo de experiencia? No han querido hacer nada, siguen ahí con ese recuerdo, con esa... En este caso que nos ocupa, bueno, Javier me decía que estaba dispuesto a someterse a una sesión de hipnosis. Bueno, si quieres en otro programa tratamos este tema. Yo he estado en varias sesiones de hipnosis en las que se trataban de recuperar los recuerdos de personas que han vivido este tipo de experiencias. Alguna me ha sorprendido mucho, otro día te contaré por qué, una ha sido muy espectacular. Bueno, yo no sé qué validez puede tener esto, porque ¿qué es lo que recuerda a esa persona? ¿Lo que ha vivido realmente? ¿O ahí mezcla sus miedos, sus ansias, sus expectativas? ¿Quién sabe? Me vas a contar ahora otro caso, ¿no? El caso del camionero ese que me has contado tan increíble. Sí. Déjame que saludos a la gente que ahora está trabajando, que va con el transporte de acá para allá, que están en las carreteras. Atentos, sobre todo ellos, los que están en las carreteras. Saludos a toda la gente que trabaja, que nos acompaña en Radio Nacional. Y además Alonso, que así llamaremos al nombre ficticio, al protagonista de la siguiente historia, nos está escuchando seguro. Más que nada porque acabo de hablar con él hace unos minutos. Pues saludos para él. Y bueno, nuestro protagonista, como digo, vive en una localidad del Levante español. Se encontraba a los mandos de su camión cuando sucedió esto, que fue en agosto del año 2011. Conducía más o menos a la altura del kilómetro 300 de la AP7, ¿no? Una vez pasada la central nuclear de Vandellós. Hacia Tarragona, ¿no? Sí. Y de pronto observa a su izquierda, tan solo a unos 20 metros de distancia donde se encontraba, una bola azul de gran tamaño. Semejaba que algo de color blanco o blanquecino se movía en su interior. Esta esfera avanzaba unos 3 o 4 metros del suelo e iba siguiéndolo, ¿no? De vez en cuando Alonso miraba a su izquierda para ver si seguía allí esta extraña bola luminosa. Durante 4 o 5 kilómetros estuvo siguiéndolo. ¿Te imaginas la sensación? Supongo que lo estarán sintiendo la gente que está conduciendo por ahí por la noche, ¿no? De ver una luz que te va siguiendo por la noche en una carretera donde no habría mucho tráfico, supongo, ¿no? Ningún coche. Acongojante. Y además esta es otra característica de este tipo de casos. Que de repente no hay nadie, ¿no? Es como si el tiempo se hubiera parado. Efectivamente, como si eso estuviera allí. Solamente para él. Solamente para el elegido, para el testigo o los testigos, ¿no? Esta luz, me comentaba Alonso, que a veces descendía
claramente se veía que estaba detrás de unos árboles, a veces de una arboleda, porque se veía cómo iba pasando por detrás de esos árboles, y en un momento determinado observa una niebla un tanto extraña en medio de la carretera, ¿no? Se introduce con su camión en esta niebla, al principio era clara y luego ya mucho más espesa. Es en ese preciso instante cuando pierde totalmente el conocimiento, y lo siguiente que recuerda es verse en una estancia muy extraña, en la que todo era luz, era como si las paredes desprendiesen luz. Él estaba tumbado en algún sitio, quizás en una especie de camilla, y a su derecha había dos seres de aspecto humanoide, muy altos, y a su izquierda otro de las mismas características, pero muchísimo más bajo, ¿no? ¿Y qué ocurrió después? ¿Le observaban? ¿Le estaban haciendo algo? Sí, lo estaban observando. Él, en el momento de despertarse, sintió un gran dolor en el pecho. Bueno, como si algo le quemara. Intentó moverse, y es en ese instante cuando él siente que se hace daño en uno de sus talones, ¿no? Como si ese talón estuviese aprisionado por algún tipo de artilugio, ¿no? Él recuerda que estos seres intercambiaron algún tipo de comunicación entre ellos, y uno de esos seres le tocó la cabeza, y lo siguiente que le viene a la mente, lo siguiente que sucede, es que se despierta con el camión en marcha, el motor en marcha, las luces encendidas, con un gran malestar. Dice que se encontraba muy mal, con ese dolor o esa quemadura en el pecho, un gran dolor de cabeza, que se encontraba muy mal. Y decide salir del camión, y una vez que pone los pies en el suelo, anda unos pasos y acaba tirado en el suelo. ¿Y estaba en el mismo sitio que había desaparecido? ¿Se te ha olvidado ese detalle? ¿O había pasado algo? No, es curioso porque se encontraba en una carretera comarcal que no lograba identificar. En realidad se encontraba a 4 o 5 kilómetros de la ciudad de Valencia. Es decir, que estaba a unos 200 kilómetros de distancia. ¿De dónde había ocurrido la experiencia? Sí, del punto donde observó el ovni y esa extraña neblina. Además es curioso porque el tacógrafo no registró nada. No registró ese salto espacial, esos 200 kilómetros recorridos, ¿no? Bueno, el caso, como te digo, es que acaba tirado en el suelo. Pasa otro camionero que para, ve en qué situación se encuentra y avisa a la ambulancia y a la Guardia Civil, ¿no? Este hombre acaba en un hospital de Valencia, en el servicio de urgencias. Allí le hacen todo tipo de pruebas, le ofrecen una serie, o le aplican una serie de tranquilizantes, y lo único que descubren es que tiene los linfocitos muy altos, exageradamente altos. Su nivel de linfocitos es exagerado, ¿no? Esto podría ser indicio de un tumor, de alguna infección o de alguna otra enfermedad. Por lo tanto, le recomiendan que vaya a su médico de cabecera de inmediato, cuanto antes, para que le dé cita para el especialista, ¿no? Él se hace, de nuevo, le dan cita para el especialista una vez que llega a su ciudad, y le vuelven a hacer esos análisis y los linfocitos vuelven a dar muy altos. Sin embargo, no le encuentran la causa. No tiene ningún tumor, no tiene ninguna infección en la sangre, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, pues bueno, los linfocitos siguen siendo enormemente altos. Por lo tanto, cada cierto periodo de tiempo, cada 3, 4, 5, 6 meses, tiene que hacerse análisis de sangre para ver si logran averiguar cuál es la causa de esa extraña anomalía. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante bastante tiempo, estuve casi 2 días con él, hablamos mucho, hablamos largo y tendido. ¿Su vida cambió a raíz de esa experiencia? Sí, muchísimo. Antes de nada quiero decirte que sigue teniendo esa marca en el pecho, es decir, que cuando le dolía en esa zona del pecho, él se descubrió una marca que todavía es visible, y en el talón también tiene
otra marca, son como 3 especies de líneas, ¿no? Que es donde se hizo daño cuando se despertó en el interior del objeto, ¿no? De ese supuesto objeto volador. Me preguntabas por su vida. Cambió totalmente, ¿no? Él me decía que tuvo un cambio de personalidad radical, para bien, ¿no? Después de esta experiencia muestra pues mayor, digamos, cercanía, empatía o amor por la naturaleza, por los animales, por la gente que le rodea. Se ha hecho mucho más humano, mucho más tolerante. Dice que lo único que pretende es hacer feliz a la gente que tiene a su alrededor. Se ha empezado a interesar por cuestiones científicas y técnicas, cuando no tiene prácticamente ningún nivel de estudios, ¿no? Y lo más interesante de todo ello es que se le han despertado una serie de capacidades precognitivas. ¿Que tú has podido comprobar? Sí, en un par de ocasiones. No voy a dar demasiados detalles porque no puedo hacerlo, pero en un par de ocasiones yo fui testigo como este hombre conocía una serie de hechos que estaban sucediendo en ese momento en un lugar alejado, o cómo pudo averiguar lo que le sucedía a un familiar de una de las personas con las que estuvimos hablando. Qué curioso. Tenemos que terminar, Miguel. Vamos a seguir este caso porque es tremendamente interesante. Las investigaciones que se están haciendo, y incluso si se puede hablar con el testigo para que nos cuente esa experiencia, que es increíble. Hay muchas como ella. Muchísimas. Están ocurriendo últimamente. Si quieren que se pongan en contacto contigo, ¿verdad? Prometemos investigarlas con seriedad. Sí. Respetando el anonimato. Forma de contacto, Miguel. Sí, muy fácil. espacionblanco@rtv.es o miguelpedrero@hotmail.com. Estamos dispuestos, como digo, a investigar todo este tipo de casos y siempre que podamos desplazarnos al lugar de los hechos para hablar personalmente con los testigos. Cuidado cuando vuelvas a casa esta noche. Estaré atento. La gente que anda por ahí. 351, 251, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Antes de terminar, una información que queremos daros de alguien que va a venir dentro de poco por aquí. Habíamos dejado de hacerlo, pero muchos de vosotros nos pedís que os mantengamos informados de las actividades que se dan en este mundo nuestro, sobre todo con algunas de las invitadas favoritas que tenéis. Nos vamos hasta Madrid para hablar con Iván Paredes. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bonito lugar tienes, ¿eh? Sí. Me debes un masaje, ¿no? Creo. Masaje, acupuntura, lo que quieras. Vale, pues ya me dejaré mimar algún día por vosotros. Muy bien. Creo que tenéis la sorpresa de que va Paloma Cavadas dentro de poco por ahí. Pues sí, el día 14 de febrero vamos a hacer una conferencia taller. Sí. Una presentación de libro y acabaremos firmando libros también. Bien, 14 de febrero. ¿Qué libro presenta? Porque Paloma es increíble, aunque hablaremos con ella en breve. Escribe un montón de libros, ¿no? Pues sí, pues ya dentro de poco saldrá el 4º libro. Sí. Lo que ofrecemos ahora es una reedición de 2º libro. Ya. Que antes tenía... O sea, la conferencia va sobre la energía de amar. Sí. Y es el título nuevo del libro, que es una reedición de 2º libro. Energía de amar. Que por imperativo editorial, pues antes era no nos educan para amar. Ah, es verdad, no nos educan para amar. Es curioso lo que cuenta Paloma, eso de las... ¿Cómo lo llama? Cuando salen las almas de este plano. Increíble, ¿no? Ese trabajo que hace. Sí, evacuación masiva. Evacuaciones masivas. Sí. Suena como una cosa de guerra, ¿no? ¿Tú has estado en alguna de ellas? Pues he tenido la suerte de disfrutar de algunos de esos cursos, sí. ¿Y es tan impresionante como dicen eso de las evacuaciones? Yo pienso que es muy personal, ¿no? Pero... No quieres contar nada. Gallego tenías que ser. No, que para mí, a mí me pareció una experiencia muy bonita y yendo desde el punto de vista de un escéptico, sí, pues las sensaciones son muy bonitas. Ya. Vale, pues 14 de febrero, atentos para la gente que esté en Madrid. Es en Madrid, ¿verdad? Sí, Madrid. La gente que esté en Madrid, 14 de febrero, enseguida ponemos un poquito de música y damos hora, lugar y forma de contacto. ¿Te parece, Iván? Perfecto. Paloma Cavadas, una de vuestras favoritas, volviendo a presentar la energía de amar para hablar de esos trabajos que hace, de la vida después de la vida, esas conexiones con la gente del más allá, viajes astrales. 14 de febrero, ¿en el centro dónde, Iván? Pues va a ser en Amarna Center. Amarna Center. Sí, que está en Paseo de la Castellana 219. Paseo Castellana 219. ¿Entrada libre?
Pues no. No, vale. Vamos a poner un precio simbólico, sí. Porque hace poco estuvo en el Círculo de Bellas Artes y la verdad es que tuvo una afluencia bastante masiva, sí. Y lo que queremos es controlar, porque son plazas limitadas, y vamos a poner un precio simbólico de 15 euros. Vale, vale. Forma más de contacto. Bueno, ¿a partir de qué hora? El 14 de febrero. Sí, pues será la charla. O sea, es una conferencia, taller, ¿sí? Y después presentación del libro, y acabaremos con la firma de libros. ¿Y a qué hora empezará? Pues la conferencia la tenemos para las 9:30, pero empezaremos puntuales, o sea que la fecha, o sea, la hora, pues para las 7 estaría bien. A las 7, 19 sí. horas. De 7:30 a 9. Perfecto, 19:30, ir un poquito antes y reservar vuestra plaza si queréis. ¿Dónde lo pueden hacer? Pues en el número de teléfono. Sí. 911 723 359. ¿Puedo repetirlo por si no tomo nota? 911 sí. 723 sí. 359. Perfecto. ¿Y página web? Sí, en cualquiera de las dos, o sea, en palomacavadas.com, sí, o en amarnacenter, que es con z.com. amarnacenter.com. Bueno, decir que después también a las 9, cuando acabe, que la firma de libros que será abierta, ¿eh? Vale, para toda la gente que quiera, ¿no? Perfecto. Bien, si queréis reservar para ese seminario conferencia el 14 de febrero a partir de las 7, 19 horas, ya sabéis esas páginas. Iván, gracias. Nada, Miguel, gracias a ti. Me pasaré por ahí para ese masajito y dejarme mimar un poquito, ¿vale? Muy bien, venga, hasta pronto. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Y terminamos por ahora mandando saludos a ese montón de personas que están escuchándonos fuera de nuestra frontera. La familia Ruiz, desde Costa Rica, españoles que nos escuchan en el podcast, va por vosotros el saludo. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos. La semana que viene la cita en Belmez de la Moraleda a las 19 horas en el Museo de las Caras de Belmez. Es la cita si queréis estar viendo y sintiendo en primera persona el misterio. Entrada gratuita, ir prontito si queréis para compartir el programa juntos. Vais a escuchar también algunos sonidos, dicen, de los muertos, así que no os lo perdáis. Los ganadores en este concurso que teníamos: 5 libros del Zodiaco Chino para José María Aragón de Murcia, Miguel Medina de Almería, Reyul Romero en el Facebook, Micaela Torres de Cantabria y Blanca Solano de Cáceres. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y mandaros ese premio. Gracias a todos por participar. Gracias a todos los que han venido a vernos. Es un placer que hayáis estado aquí, sobre todo por los regalitos que nos habéis traído, Sadi. Gracias a nuestros técnicos, Rubén de Felipe y Mar Gasca. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. No faltéis a la cita el próximo fin de semana, que va a ser increíble. Gracias, feliz semana, cuidaros. Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, conmigo es Blanco.